en el tanque más pequeño, yo necesito añadir más potencia al sistema, ¿no? Es decir, que necesito agitar más rápido, ¿sí? Para poder tener el mismo mezclado. Entonces, más volumen, necesito más potencia para agitar todo ese volumen extra que le he añadido. Si sigo aumentando, me encontraré con dos situaciones. Primero, que ya no existan motores que me den cierta potencia. Entonces, esa es una limitante física. O la otra es que no sea económicamente rentable, porque un proceso depende mucho del gasto energético en miras de un negocio económicamente rentable, ¿no? En este sentido, a partir de cierta escala ya veremos inevitable la aparición de ciertos gradientes en las condiciones de operación, en las condiciones de cultivo. Por ejemplo, es el caso normalmente, las fermentaciones de escala industrial se llevan a cabo en una modalidad de lote alimentado. Entonces, el sustrato siempre se alimenta por tope, ¿no? Y lo que vamos a ver es que si el sistema se haya mal mezclado, voy a tener una acumulación transiente de la fuente de carbono, de la fuente de nitrógeno, cerca de donde se realiza la alimentación, ¿no? Y obviamente mientras me voy alejando de esa zona de alimentación, voy a tener zonas en cambio que no tendrán esa concentración de fuente de carbono, que de hecho tal vez no lo tengan, y eso también es un efecto negativo para el microorganismo. En cuanto al oxígeno, les hablo de los dos, porque en fermentaciones de aerobia son las condiciones de cultivo más importantes, pues la transferencia de oxígeno, la cantidad de oxígeno disuelto será máxima justamente en las zonas de descarga del impeller, donde se da la dilución del oxígeno como tal, y mientras más, obviamente, nos alejemos de los sistemas de agitación, pues tendremos menos cantidad de oxígeno disuelto. Entonces, hay una generación de gradientes de concentración en todas las condiciones de fermentación, ¿no? Ahora, en este sentido, nosotros de alguna manera, experimentalmente, deberíamos ser capaces de cuantificar como tal la calidad de mezclado. Y hay algunas variables, ¿sí? Propuestas en la bibliografía. Una es, por ejemplo, el tiempo de mezclado, y es el tiempo que transcurre desde que se perturba el sistema con un trazador inerte hasta que se obtiene una lectura relativamente constante, ¿sí? Ese es el tiempo de mezclado. ¿Cuánto tiempo se demora en homogeneizarse a la final, se puede decir, el sistema como tal? ¿Ya? Y el tiempo de circulación es referido más bien al tiempo que se demora una partícula desde ir a un punto A, que podríamos ser que es aquí en la zona de alimentación de adición del trazador, y un punto B, que sería el detector, ¿no? Entonces, el tiempo de circulación es el tiempo que se demora en ir de A a B. Normalmente, y matemáticamente, el tiempo de circulación es un cuarto del tiempo de mezclado, ¿sí? Y como nosotros podemos observar aquí alguna recopilación científica de algunos trabajos, efectivamente, el tiempo de mezclado aumenta a medida que el volumen de operación aumenta. Por ejemplo, en células CHO pasa en un reactor de 5 litros de 2 a 5 segundos, y luego para un reactor de 1 metro cúbico pasa de 3.120 segundos. Ahora, tenemos un reactor mucho más grande, pero con bacterias de 70 a 110 segundos de tiempo de mezclado, y eso tiene una lógica, ¿no? Entonces también depende del tipo celular que nosotros estemos usando. Por ejemplo, las células CHO son muy sensibles al estrés mecánico, y obviamente si es que nosotros aumentamos la agitación, estamos aumentando el esfuerzo de corte, y por ende podemos generar la muerte de estos microorganismos. Entonces, por eso no podemos agitar tan vigorosamente que como con bacterias. Pero, por ejemplo, si es que nosotros nos vamos a un reactor de 1 litro usando bacterias, pues el tiempo de mezclado será inclusive menor que este, ¿no? Mucho más casi despreciable. Entonces, sí, todos los tipos celulares, mientras aumenta la escala, aumenta el tiempo de mezclado, pero en otro orden, se puede decir, ¿no?
Entonces, traigo de vuelta esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, teníamos que, mientras aumenta la escala, se podría generar gradientes de concentración importantes, ¿no? Aparte de eso, tenemos que la calidad de mezclado nosotros podríamos interpretarla como la medición del tiempo de mezclado o el tiempo de circulación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran problema y cuál es el efecto del escalamiento? Que la célula en tránsito, ¿sí? Primero que tal vez vaya a pasar por una zona de perturbación, que es una zona a la final a la que yo me refiero, que tiene unas condiciones que puede gatillar efectos negativos sobre las células, ¿no es cierto? Y aparte de eso, que esas células permanecen en esa zona por tiempos similares al tiempo de circulación. El tiempo de circulación era el tiempo de pasar de A a B, ¿no es cierto? Entonces, ahora es A y B, ¿no es cierto? Entonces, el gran problema es que cada que las células se enfrentan a este tipo de perturbaciones, su metabolismo tiene que regularse, tiene que cambiar completamente para poder hacer frente a todas esas perturbaciones, ¿no? Y obviamente eso es un gasto energético primero y también puede gatillar muchos tipos de estrés. Entonces, ese es el efecto como tal del escalamiento, el por qué deberían verse afectadas las células, ¿no? Ya. Ahora, se ha abordado este tema, se ha tratado de dilucidar este tema a nivel de laboratorio y a nivel de investigación, empleando sistemas que se puedan controlar de alguna manera primero para poder propiciar algo similar a lo que pasa en la gran escala, y aparte saber qué se está propiciando, ¿no? Es decir, cuánto de fuente de carbono, cuánto de oxígeno, entre otras cosas. Y estos son los sistemas de escalamiento descendente, los hay de varias configuraciones, de varias modificaciones. Por ejemplo, está el de un compartimento que se trata de alimentar, por ejemplo, la fuente de carbono mediante una función de alimentación periódica, que quiere decir que yo alimento la fuente de carbono por el tiempo igual al tiempo de circulación que yo tendría en escala industrial, ¿no? Y luego dejo de alimentar. Entonces, o lo mismo con el oxígeno, doy la cantidad de oxígeno por el tiempo que está obviamente oxigenado, y cuando ya no está oxigenado ese tiempo es igual hacia el tiempo de circulación. Y también hay los sistemas de escalamiento descendente de de compartimentos, ¿no? Que lo que se trata es de propiciar una unidad de perturbación donde se le adecúa para que sea similar en condiciones a estas zonas de perturbación que hay en la gran escala. Y obviamente se trata de propiciar que las células recirculen y permanezcan por el tiempo igual al tiempo de circulación que nosotros creemos que hay en la gran escala, ¿no? Hay algunas configuraciones, pues, que varían muy poco, pero abordan otros enfoques y bueno, ahí hay harto que discutir. Hay algunos casos que se han abordado en la investigación, y justamente se han tratado de dilucidar estas cosas, estudiando los microorganismos que son relevantes a nivel industrial. Uno de los casos es E. coli, que por ejemplo vemos aquí diferentes grupos de trabajo, estudian lo que es importante para el coli, ¿no? La concentración de glucosa, porque altas concentraciones de glucosa son inhibitorias para el E. coli. Oxígeno también, al ser un organismo aerobio, pues es importante la concentración de oxígeno. Pero como podemos observar que a cierto tiempo de residencia en los tanques de perturbación no hay cambios, y hay otros autores que detectan cambios, pero con un aumento que es casi nada, 14 segundos del tiempo de residencia en los tanques de perturbación. Y como podemos ver aquí, también se ha hecho se ha corrido los mismos sistemas, las mismas investigaciones con células choque, también son importantes a nivel productivo, usando 60, 120 segundos.
y lo cual ven que no hay cambios significativos. Y esto puede ser porque obviamente como las células CHO son mucho más complejas, los tiempos de respuesta no llegan a ser similares a los tiempos de circulación, entonces puede que la célula no detecte o no sense ese problema, ¿no? Pero a lo que me quiero ir es que no hay una generalidad en cuanto a esto, ¿no? Todo depende del proceso, depende del microorganismo y de un montón de